Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión les voy a enseñar un diseño que es zigzag o chevron o espiga también le dicen. ¿Sí? Es un patrón bastante bonito. Voy a iniciarlo desde cero y espero se vea bien. Les voy a enseñar cómo leer estos gráficos. Entonces, vamos a empezar. Miren, aquí tengo este gráfico. Las que ya tienen un poquito más de experiencia, bueno, generalmente estamos acostumbrados a practicar con patrones y es algo que se debe aprender desde el inicio para que cuando vean una revista, algún diagrama, lo puedan seguir o traten de hacer el diseño. Miren, este consta de puntos altos y una hilera de medio punto o punto bajo. Vamos a empezar. Voy a poner unos 50 puntos o 40 y algo, pero vamos a poner 50 para hacer nuestra muestra. Para iniciar cualquier tejido a crochet, yo siempre les recomiendo, es un tip, que siempre trabajen con el crochet de medio punto más. Entonces, si yo voy a trabajar con el 4, voy a hacer mi tejido con el de 4,5, el inicio, mejor dicho. Entonces, con 4,5, crochet 4,5, no sé si se ve bien, voy a iniciar la cadena de base, ¿sí? Inicio la cadena de base, voy a hacer 50 cadenas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. Voy a cambiar por mi crochet del número 4. Espero que se vea. 4.0 milímetros. A ver, según el patrón, espero que se vea bien, voy a levantar 3 cadenas extras. 2 y 3. 3 cadenitas extra. Luego voy a saltar una cadena y en la siguiente voy a hacer un punto alto. Salto una y en la siguiente un punto alto o punto vareta. Ya está. Ahora, en el siguiente voy a hacer un punto alto. Así. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Pero, miren, aquí atención, no lo voy a hacer completo, lo voy a hacer hasta la mitad porque aquí vamos a juntarlos. Entonces, tejo en el que sigue un punto alto hasta la mitad y luego lo junto, ¿sí? Así, los junto. Es este que está aquí. Vamos a mostrarles con este. Luego vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, un punto en cada cadena de base. Entonces, 1, 2, 3. Hace un rato me quedé pensando porque me pareció que había escuchado el timbre de la puerta, que desde aquí se escucha muy, muy bajito. A ver, vamos a ver. 4, 5 puntos altos. Listo. Entonces, después de haber tenido estos dos puntos que se cierran juntos,
los de aquí, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, en el siguiente voy a hacer 2 puntos altos en el mismo, aquí, en este mismo espacio. 2 puntos altos. En el siguiente, en este punto, aquí voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 en el mismo punto. Aquí ya voy formando el pico, porque estos trabajos son picos y valles, como decir, sube, y baja. Entonces ya estoy aquí. Aquí ya tengo 3 puntos altos en un mismo punto. En el siguiente punto voy a repetir lo de al lado, que son 2 puntos altos en el mismo punto. Ahí está, 2 puntos altos en el mismo punto. Ya estoy formando esta subidita. Luego voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos, un punto en cada uno de los puntos siguientes. 1, 2, 3, esperen que se enredó, 3, 4 y 5. Mire, ya voy formando así. Entonces tenemos los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya estamos aquí. Voy a repetir prácticamente lo mismo que hice aquí en el pico, pero a la inversa. En lugar de aumentar, voy a cogerlos juntos. A ver, vamos a ver. Aquí, vamos a poner un poquito más arriba el inicio, ya. Aquí voy a hacer en el punto siguiente un punto sin terminar, ahí, lo dejo a la mitad. Luego, en el punto que sigue, hago otro punto alto hasta la mitad. Luego los uno. Ahí prácticamente es como si hubiese disminuido. Este es este de aquí. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos que van a cerrar juntos. Miren, vamos a coger el siguiente punto y hacemos un punto alto hasta la mitad. En el siguiente, un punto alto hasta la mitad. En el siguiente, un punto alto hasta la mitad. Una vez que tengo esto, cierro todo junto. Quiero que empiece a encoger para hacer el valle, la hendidura. Ahora, en el siguiente, a ver si se ve ahí un poco mejor, también tengo que hacer 2 puntos altos tomados juntos. Vamos a ver. En el que sigue, voy a hacer un punto alto hasta la mitad. Cuando digo punto alto es también vareta. En el siguiente, un punto alto o vareta hasta la mitad. Miren, ahora tomo estos en una sola pasada y ya me forma la bajadita, ¿sí? El vallecito. Ahora nuevamente continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Un punto en cada punto de la cadena de base. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué nos toca ahora? Si vamos viendo nuestra secuencia. Aquí estaba el pico, aquí el valle, que hemos juntado los puntos y los hemos cerrado juntos. Ahora nos toca nuevamente hacer un pico que está aquí, que es el mismo que este, por supuesto. Entonces, ¿qué tocaba hacer? En un mismo punto,
paso a la cadena siguiente, hago 2 puntos altos, así, 2 puntos altos en el mismo punto. En el que sigue voy a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos en el mismo punto, ahí 3. Ahora tengo que hacer otra vez 2 puntos altos en el siguiente punto, en el mismo punto. Espera un momentito. Percances del tejido, enredos involuntarios y despacio, despacio. Listo. Ya está. Mire. Aquí. Se puede notar. Entonces, estos de aquí, este pico, es este de aquí ahorita que estamos aquí. ¿Sí? Entonces, ya terminé los dos en un mismo punto. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tejer 5 puntos altos, un punto en cada punto de la cadena de base. 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿cómo voy a terminar? Igual que al inicio, donde hice tomando 2 puntos juntos y acá 2 puntos terminados en un punto. Igualmente, a ver, hago un punto alto hasta la mitad. En el siguiente punto, un punto alto hasta la mitad y luego los tomo juntos. En el siguiente, igual, dejo un punto alto en una cadena, otro punto alto en la siguiente hasta la mitad y luego los cierro juntos. Entonces, ahí hemos terminado esta muestra. Así. ¿Listo? Vamos a seguir con este mismo color. Voy a girar y nos toca hileras de medio punto. Aquí no se nota que hay una cadenita. Vamos a hacer así. Levanto una cadenita y en este de aquí, en este punto que toca, hago un medio punto. Si ustedes no quieren confundirse o para evitar cualquier cosa, colocamos un pequeño marcador para que sepan dónde está el medio punto de inicio, más práctico. Ahora vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos de base, todo el recorrido. Aquí lo pueden observar, estas pequeñas crucecitas que parecen el signo de más, toda la vuelta. Vamos a ver, medio punto o punto bajo, como ustedes le llamen. En cada punto que veamos, un medio punto, así. Regreso cuando, miren, al terminar no se vayan a confundir, aquí no son 2 medios puntos, solamente uno nada más, uno aquí, porque estos 2 que habíamos iniciado cuando empezamos el tejido, estos es como si hubieran sido agarrados juntos, por eso aquí solamente va un punto al final, nada más. Regreso, pero antes de eso vamos a cambiar color. Y antes de terminar el punto, momentito, voy a destejer un poquito así. Antes de cerrar el medio punto, corto mi hilo. En este caso lo voy a cortar, depende del tejido que estén haciendo. Y déjenme ver, por aquí tengo una hebrita. Ya está. Amarro, voy a cambiar de color. Amarro.
Si quiero cambiar aquí, porque aquí hay un calado, ¿ven? Aquí hay un caladito que sigue. Pero vamos a ver, yo lo voy a cambiar en esta secuencia. Entonces, ¿por qué antes de cerrar hago el cambio de hilo? Porque al cerrar ya me queda inicio con el color que acabo de poner. Y el punto anterior queda totalmente blanco con el hilo que había venido tejiendo. Giro, estoy aquí, voy a seguir esta, la tercera hilera, hago 3 cadenas, voy a poner ahí para que se vea al comienzo, 1, 2, 3. Luego, no cuento esta, salto una y en la siguiente hago un punto alto, o sea, salto esta cadenita de aquí y me voy a la siguiente y hago un punto alto. Luego una cadena para separar, salto una cadenita de base, acá abajo salto 1, nuevamente una cadena, vamos a ponerlo ahí, una cadena, salto un punto de base y hago así. Esta es la secuencia que tenemos ahora. ¿Cuántos postes voy a tener? A ver, 1, 2, 3, 4, uno más, un punto, salto un punto, y ahora vamos a hacer esto de aquí, este diseño. ¿Cómo hacemos? Salto igual, un punto de base, y en este de aquí voy a hacer 3 puntos en el mismo punto, pero separados por esta cadenita que están aquí. Un punto alto, una cadena de separación, en el mismo punto hago un punto alto, una cadenita, un punto alto en el mismo punto, y voy a tener este como abanico aquí. Ya estoy aquí. Luego una cadena, salto un punto de base, en el siguiente un punto alto, sigo con esta secuencia, una cadena, salto 1, un punto de base, una cadena al aire, salto un punto de base y hago un punto alto. ¿Cuántos tengo que tener? Aparte de esto, 3, ya tengo 3. Ahora, vamos a hacer lo que va a encoger, ¿sí? Como una disminución. Vamos a tomar entonces, hacemos una cadena, saltamos 1 y hago solamente hasta la mitad. Miren cuánto se ha avanzado. Aquí está ese grupo. Luego 1, 2, 3 y en el cuarto solamente hasta la mitad. Luego salto un punto, en el siguiente hago un punto, pero hasta la mitad, ¿ya? Nuevamente salto un punto, voy al siguiente y hago la mitad, así. Y ahí tomamos todos los puntos juntos. Mírenlo bien, ¿ya? Luego vamos a hacer una cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto, una cadena, salto 1, en el siguiente un punto alto, una cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Aparte de este grupo que hemos hecho aquí, tengo 1, 2, 3. Vamos a ver cuántos tenemos. Ya estamos aquí. Acá está el grupo. Tengo 1, 2, 3. Ahora, una cadena al aire, salto 1 y en este de aquí voy a hacer el grupo que aumenta. Hago un punto, una cadena, un punto en el mismo punto,
una cadenita al aire, una cadena en el mismo punto, porque es un grupo de 3 en el mismo punto. Continuamos con lo que hemos hecho. Una cadena al aire, salto un punto alto. Una cadena al aire, salto un punto alto. Una cadena al aire, salto un punto en el siguiente, un punto alto. Ya tengo estos 3. Ahora que me toca hacer como una disminución. Estoy aquí, entonces tengo que terminar este pedacito que está aquí. Una cadena, salto un punto y hago un punto alto hasta la mitad. Miren, salto el siguiente punto y justo aquí en el último donde está el marcador hago un punto alto. Perdón, me faltó la lazada. Hago un punto alto y hasta la mitad. Luego los uno. Esta es la secuencia. Miren, ahí se ve. Así va quedando. Por eso lo hice con un hilo de otro color. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el diagrama. Entonces, seguimos toda esta hilera en medio punto. Voy a girar y levanto con una cadenita y en el primero hago un punto bajo o medio punto. Miren, saco este marcador y ahí va a ponerle otro y acuérdense de marcar este primer puntito pequeño para que no se pierda. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Estamos aquí, en esta hilera de aquí. En cada cadena, en cada espacio que ustedes vean que habíamos reemplazado por una cadenita, ahí también va un medio punto o punto bajo, como le llamen. Así, en el siguiente, un punto bajo. Aquí hay un espacio, pero en realidad es una cadenita, ahí también va un punto bajo. Y así van a hacer hasta terminar esta hilera. Miren, aquí donde están los abanicos, este grupo, este bloque, como lo llamen, también aquí en el punto hacemos uno. Aquí en el espacio donde había una cadenita, también tenemos que rellenar con un punto bajo. En el siguiente punto, en este espacio, también y así. Así vamos a rellenar durante toda esta hilera. Ya terminé la hilera y miren, al final recuerden que esto está como unido y es solamente un punto aquí al final. Ahí va su... no voy a cerrar este punto porque voy a hacer un cambio de color. Por aquí he encontrado este un poquito fucsia. Vamos a ver para darle otro tono. Miren, hacemos un pequeño nudo, así un nudito, ahí, y sacamos los puntos que había dejado en suspenso ahí. Ya está, así es el cambio de color. Giro, ahora estamos en qué hilera, 1, 2, 3, 4. Esa es la que acabamos de terminar. Ahora vamos a la siguiente hilera. Desde esta hilera es todo repetitivo, pero la voy a hacer. Vamos a ver. Voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3. En el siguiente, miren, aquí estoy. Espero que se vea. Aquí, en el de al lado, voy a hacer y vamos a cerrar. Ya está. Este es uno. Luego, en estas dos siguientes, vamos a hacer la mitad de un punto alto. En el siguiente, perdón, la lazada, la mitad del punto alto. Ahí está. Y tomamos junto. Es como formar unas V chiquitas invertidas. Ya está. Lo mismo que hicimos aquí en nuestra primera hilera. Por eso es repetición. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Un punto en cada punto alto. 1, 2, 3,
4 y 5. ¿Qué nos toca? Hacemos los aumentos. En el siguiente que sigue, un momentito, listo, continuamos. Entonces tenemos los 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En el que sigue, vamos a hacer, miren, voy a iniciar la carrera desde aquí, tuve un percance. Vamos a ver, la cuenta la van a sacar desde aquí, por favor, donde empecé este color fucsia. Vamos a levantar las 3 cadenitas. En el que sigue, un punto alto y los toman juntos. En el que sigue vamos a hacer hasta la mitad, en el siguiente punto alto hasta la mitad y tomamos juntos, ¿ya? Ahí me había quedado, aquí es esta carrera de aquí. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Tuve que atender un asunto. Miren, dejemos una, ups, cogido el crochet, creo que he estado tejiendo con el otro crochet, pero en fin, no hay ningún problema. 2, 3, 4 y 5. Cosas que se presentan. Bueno, tejimos 2 que terminaron juntos, 1, 2 terminaron en un punto, luego 1, 2, 3, 4, 5, estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hacer estos de aquí que son como los aumentos. En el siguiente, y justo saben dónde da, aquí donde era la cadenita, ahí vamos a hacer 2 puntos en un mismo punto. En el siguiente, que justo da en la barrita del centro, aquí, ahí vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. Así. Es la secuencia de la primera hilera, así. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Ahí está. Ahora continuamos con esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a tener 6. Ahora van a decirme por qué. Porque aquí al iniciar hemos disminuido, aquí estamos aumentando 2, 2. Miren, aquí hay un aumento y un aumento. Es por eso que aquí va a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. No se preocupen, conforme van siguiendo se van a dar cuenta de la secuencia. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que hacer esta parte del valle, que es la disminución. ¿Cómo la vamos a hacer? Acá nos fijamos en el centro, que es este, y aquí, o sea, prácticamente en este poste anterior, miren, aquí en este poste vamos a hacer un punto alto a la mitad. Luego aquí en el centro, o sea, miren, aquí está la parte anterior donde eran 3 puntos altos tomados juntos, justo donde está la parte de arriba, ahí, aquí, porque hay que saltar uno, vamos a tomar otro punto hasta la mitad. Vamos a saltar uno y en el siguiente
hacemos un medio punto alto, pero lo juntamos. Ahí está. Miren. Tienen que guiarse. O sea, estas son, momentito. Estas son las barritas anteriores y desde ahí hay que hacer este trabajo de disminución. Aquí cogen un punto sin terminar, saltan uno, en el siguiente un punto sin terminar, saltan uno, en el siguiente un punto sin terminar y así ya tenemos este diseño. Luego estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué nos toca hacer ahora? Es aumentos. ¿Dónde se van a hacer? Miren, aquí está. Justo aquí. Déjenme ver. Aquí, donde era una cadena antes, ahí vamos a hacer 2 puntos altos. Lo mismo que hemos hecho aquí. Luego, en el siguiente punto, que justo da en el centro, miren, este es el abanico que quedó. En este centro, ahí van los 3 puntos altos. Por esos diseños se pueden ir guiando. Aquí. En el siguiente, en el espacio, aquí en este punto, ahí van a ir 2 puntos juntos. Luego que hemos terminado esta parte, 1, 2, 3, 4, en las partes del inicio se van a dar cuenta, si esta secuencia fuera más amplia, en la parte del inicio y en la parte del final, aquí van a tener 1, 2, 3, 4, 5. No es como al inicio, aquí teníamos 5 puntos altos, 5 puntos. Pero con este trabajo, con este tipo de disminuciones y aumento, al final las partes centrales del trabajo, aunque sea muy grande, ahí van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así. Entonces, eso es lo que van a tener que trabajar. Y al inicio si va 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, aquí en el final, 5, 5. Es una secuencia que ustedes parece enredada, pero al inicio y al terminar es así como les va a quedar. Y en las partes centrales van a tener así, 6, 6, 6, 6 puntos altos. Si tienen, por ejemplo, esta sección de aquí, por muchas veces más, por una chompa o algo, así se va a presentar. En estas partes centrales, no hablo de los bordes, va a quedar así. Miren, porque aquí ustedes solo tienen 1, 2 puntos que se han cerrado. Aquí tenemos la parte del centro y la parte del costado. Lo mismo sucede con los aumentos. Entonces aquí se aumentó un poquito más, aquí se disminuyó más. Por lo tanto, en la siguiente secuencia, después de la primera, va a quedar aquí 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio aquí se mantiene 5 y aquí se mantiene 5. Sería un poco enredado seguir explicando, pero solamente tienen que tener en cuenta que al inicio y acá al final siempre les va a quedar así 5. Aquí en las partes centrales, aunque sean varias partes porque el diseño es más grande, por lo tanto van a haber más diseño, todo lo que sea central, fuera del inicio y del final, va a tener 6 puntos, 6 puntos, aquí 6 puntos, acá 5 porque es el inicio, ¿no? El resto, todo va a tener así, 6, salvo el final y el inicio. Entonces, así es como queda. Voy a seguir tejiendo un poquito más para explicarles luego. Miren, antes que termine esta hilera, para que puedan ver, esta es la parte final, ¿verdad?
Aquí en el centro les dije teníamos 6 puntos altos. Aquí vamos a tener 5, es la parte final. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Vamos a sacar nuestro puntito de ahí, sé que ahí va un punto. Nos toca tejer este a mitad de trabajo, el siguiente solo se teje hasta la mitad y se coge junto. El siguiente hasta la mitad y el último hasta la mitad, luego se cierra. Y así va quedando. Esta es la secuencia. Ahora que toca, a veces no se comprende muy bien, pero entre aumentos y disminuciones es por eso que como es la parte central tiene aumentos de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, la disminución de aquí. En cambio al final solo queda prácticamente como cortar un punto. Eso es lo que pasa cuando hay así disminuciones y aumentos. Perdón, aquí en esta secuencia voy a hacerla en medio punto, que es esta de aquí, y es un medio punto en cada punto. Levantamos una cadenita, un medio punto, recuerden, ponemos un marcador aquí, así evitamos confusiones, y hacemos un medio punto, o punto bajo como le llamen, en toda esta hilera. Así, hasta llegar al final y luego regreso para hacer con otro color. Un momentito, ahí estamos. Miren, ahora vamos a hacer esta hilera de aquí, que es la que está separada, que es parecida a un punto filet, mejor dicho, es como un punto filet, los puntos altos separados por cadenitas. Aquí se van a dar cuenta, cuando ustedes vean con más tranquilidad su diagrama, aquí no cambia, hay 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3. Aquí 1, 2, 3. Aquí un poste, 2, 3 postecitos. Lo único que cambia, como le digo, es esta parte de los puntos altos por los aumentos que se hacen. Pero ustedes sigan la secuencia y no se preocupen. Vamos a ver, estoy aquí. Entonces, levanto 1, 2, 3 cadenitas, salto un punto pequeño acá, un punto salto, luego una cadenita, salto un punto de base, en el siguiente un punto alto, una cadenita, salto un punto, en el siguiente un punto, una cadenita, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Miren, ahora aparte de esto que hice, que uní al comienzo, 1, 2, 3 postecitos, luego estamos aquí, nos toca el aumento, hagamos la cadenita, porque acá todo está dividido por cadenita, salto un punto, aquí salto uno, y voy a hacer aquí, y miren, si se dan cuenta, aquí están los tres puntos altos anteriores, aquí. Justo en el centro me toca hacer los 3 puntos altos, pero divididos por una cadenita. En el mismo punto, una cadenita y un punto alto. 3 puntos altos divididos por una cadenita en el mismo punto. Ahora, una cadena, salto un punto, en el siguiente un punto alto. Así por 3 veces. Salto 1, un punto alto. Acuérdense de la cadenita de arriba. Salto un punto, en el siguiente. Ya tengo los 3. Ahora nos toca las disminuciones aquí. Entonces, cadenita, salto un punto, en el siguiente hago un punto hasta la mitad, salto una cadenita, en el siguiente, perdón, me faltó la lazada, hasta la mitad, salto uno y en el siguiente, me olvidé otra vez la cadenita, ahí está. Los 3 puntos altos hasta la mitad y los toman juntos. Una cadenita, dejo un punto, hago un punto alto,
cadenita. Acuérdense de la cadenita porque si no, cuando les toca la hilera de los medios puntos y regresan a una hilera de puntos altos, no le va a calzar. Dejo un punto, una cadenita. Para hacer muestras hay que tener mucha paciencia de verdad. Ahora acá tenemos los 3 puntos altos. Ahora nos toca hacer los aumentos. Miren, dejamos un punto en el siguiente y recuerden, aquí se puede ver, miren, ahí están los 3 puntos. Entonces, en el centro tendría que quedar la base de del siguiente abanico. Hago mi cadenita, salto 1 aquí, voy a hacer un punto alto, una cadenita en el mismo punto, un punto alto, una cadenita. Esperen, voy a sacar un poco más de hilado. Hago en el mismo punto otro. Son 3 puntos que van ahí, separados por una cadena. Una cadenita, salto un punto, en el siguiente hago un poste. Una cadenita, salto 1 y un punto alto. Una cadenita, salto 1, en el siguiente, acá tenemos los 3. Que me toca al final, una cadenita, cojo este punto, perdón, tenía que saltar. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos, estamos aquí. 3, 3, 3. Un perrito. Un punto alto. En el siguiente, un punto alto tomado por la mitad. Vamos a ver. Todo completo. Sí. En el siguiente. Ay, disculpen, pero estos perros a veces se escapan y hay que estarlos viendo. Ya, aquí quería enseñarles otra cosa importante. Entonces, estamos aquí. Ya tengo los 3 puntos altos, una cadenita de separación, salto 1. Y aquí, miren, estoy aquí. Aquí tengo que saltar. Espérense, no lo voy a terminar el punto, disculpen, me distraen los perritos. Salto este y cojo este. Ya está. Aquí terminamos. Ya está. Aquí terminé la hilera. Igual que la hilera que está aquí, la anterior, esta de aquí del mismo color, también terminamos con un punto así, que tomamos los dos juntos después de haber trabajado la mitad del punto, se cierran juntos. Y así, esta primera hilera, por ejemplo, miren, aquí terminamos así, con 2 puntos cerrados juntos, 2 puntos cerrados juntos, igual que en esta de aquí. En esta hilera, que es de puntos continuos, donde no hay cadenas. En la hilera donde están las cadenitas y los puntos separados, ahí se va a terminar así. Eso ya lo van teniendo conforme vayan haciendo más largo su trabajo, se van a dar cuenta. Donde están esas hileras con separación, terminan solamente con una B invertida. O sea, los 2 puntos tomados juntos. Miren, aquí también. En esta hilera no, aquí son 1 y 2 veces, aquí es 1, 2 veces. Entonces, los diseños son así, parecen confusos, pero hay que llevarse por el patrón. Cuando crean que algo está mal o vean que no encaja, por ejemplo, estos de aquí que están tomados juntos, los 3 puntos, a medio trabajar, al final se cierran juntos, aquí también están en el mismo lugar, miren, están en el mismo lugar. Igual aquí, entonces así ustedes se pueden dar cuenta. Al inicio solo habíamos hecho aquí en la base 3 puntos altos, luego de la hilera de medio punto ya habíamos hecho con separación, pero el punto central sigue manteniéndose aquí. Aquí en la otra hilera, ¿sí? También están al centro los 3 puntos ahí.
se sigue manteniendo el punto central con este punto central con este punto central. Igualmente aquí. Ustedes guíense por eso. Si estos puntos centrales están bien, aquí donde está el valle, donde está la bajadita, esta inclinación, también tiene que tener esta misma secuencia. Es por eso que a veces me demoro leyendo o explicándoles un patrón, porque a veces no les sale, lo ven que está y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? No, paciencia, sumamente, la paciencia es lo principal en el trabajo cuando sacan puntos. Aquí tienen el diagrama, ustedes lo pueden comprobar con su muestra. Aquí también lo tienen. Guíense por esto. No se pregunten por qué así, eso ya viene después. Hagan primero su patrón, luego se pone uno un poquito a estudiar como diciendo, ya este es aquí, pero ¿por qué acá hay 5? ¿Por qué acá hay 6? Bueno, eso es porque acá hay más aumentos, entonces aquí van más puntos y aquí hay más disminuciones. Eso es, miren, aquí hay una sola y acá tenemos la mitad de una disminución, la mitad de otra. Entonces, todo eso tiene que ver con leer bien su patrón. Yo les dejo hasta aquí. Ustedes sigan la secuencia. Es un trabajo muy, muy bonito y les sirve para hacer muchos trabajos. Si quieren hacer una chalina, por ejemplo, empiezan una cadena, o sea, el tamaño de la cadena es el largo de la chalina que quieren, 1,60 m, 1,80 m, hacen sus cadenas, dejen un poquito más de cadenas por si acaso y hagan su secuencia y la hacen para su chalina. Y como cambian de color, las hebras las dejan para hacer sus flecos. O sea, al inicio dejan una hebra bastante grande y al final ya hacen después los flecos que cortan las piecitas del mismo tamaño y las agregan. Porque en un lado sí lo van a tener así, que ustedes mismos es con la secuencia que van cambiando los hilos, y al otro lado ya ustedes lo cortan y les hacen los flecos. Es un poco largo, tedioso, pero para hacer una muestra requiere mucha paciencia. Si me han entendido bien, si no, disculpen, pero a veces uno trata de explicarles lo mejor posible. Se pueden hacer lindas cosas con esto y habrá un video que les enseñe un chal que también tengo. Y eso es todo. A ver, no me olvido de nada. Pongan siempre su marcador al inicio, que les va a servir. Hagan su primera hilera con el crochet de un punto mayor con el que van a tejer, para que miren cómo queda parejito. Si yo utilizo el mismo crochet para la cadena de base con el que voy a tejer, déjenme decirles que acá abajo se les encoge un poquito. Entonces, para que quede muy parejito, la cadena base medio número más de crochet. Listo, eso es todo por hoy. Un gran cariño, cuídense. Chao, chao.